El Pozo de la Eternidad, capítulo 9. Todos estaban muriendo a su alrededor. Mirara a donde mirase, Brox veía morir a sus camaradas. Garno, con el que había crecido, que era prácticamente un hermano, fue el siguiente en caer, con el cuerpo despedazado por la ululante hoja de una inmensa forma ígnea con un infernal rostro cornudo lleno de dientes afilados. El demonio murió momentos después a manos de Brox, que saltó sobre él y, con un grito que hizo vacilar incluso a la terrible criatura, partió en dos al asesino de Garno, a pesar de su armadura de llamas. Pero la legión seguía viniendo y los orcos cada vez eran menos. Apenas quedaba un puñado de defensores y a cada minuto aparecía uno más ante la ofensiva. Thrall había ordenado que se bloqueara el paso, que la legión no pasara. Estaban reuniendo refuerzos, pero la horda necesitaba tiempo, necesitaba a Brox y a sus camaradas. Pero cada vez quedaban menos. Doom cayó de repente. Su cabeza rodó por el suelo ensangrentado, varios segundos antes de que su cuerpo se derrumbara. Feshar ya estaba muerto, sus restos completamente irreconocibles. Había sido envuelto por una oleada de fuego verde y antinatural, vomitada por uno de los demonios. Fuego que no había quemado su cuerpo tanto como lo había disuelto. Una y otra vez, la robusta hacha de Brox llevaba la muerte a sus horribles enemigos. Aparentemente nunca a la misma clase de criatura, y sin embargo, cada vez que limpiaba el sudor de su frente y continuaba, solo veía más, y más, y más. Ahora solo quedaba él frente a ellos. Se enfrentó a una chillona y hambrienta marea de monstruos decididos a destruirlo todo, y cuando cayeron sobre el solitario superviviente, Brock se despertó. El orco tembló en la jaula, pero no de frío. Después de más de 1 millar de repeticiones, tendría que haber sido inmune a los terrores que su subconsciente resucitaba, y sin embargo, cada vez que venían las pesadillas lo hacían con una nueva intensidad, nuevo dolor, nueva culpa. Brox debería haber muerto aquel día, debería haber muerto con sus camaradas. Ellos habían realizado el máximo sacrificio por la horda, pero él había sobrevivido, había seguido vivo, no estaba bien. Soy un cobarde, pensó una vez más. Si hubiera luchado mejor, ahora estaría con ellos. Pero, aunque le había dicho esto a Thrall, el caudillo había negado con la cabeza. No, le había dicho. Nadie luchó mejor, mi viejo amigo. Las cicatrices están ahí. Los exploradores debieron combatir mientras se acercaban. Les hiciste a tus camaradas y a tu gente un servicio tan bueno como los que perecieron. Brox había aceptado la gratitud de Thrall, pero no las palabras del líder de la horda, y allí estaba ahora, enjaulado, como un cerdo a la espera de la matanza a manos de aquellas arrogantes criaturas. Lo miraban como si le hubiera salido 2 cabezas y se asombraban de su fealdad. Solo la joven hembra, la chamán, le había demostrado respeto y preocupación. En ella había sentido el poder del que hablaba su propia gente, la antigua senda de la magia. Le había curado la quemadura que le había causado su amigo solamente con la plegaria a la luna. Ciertamente tenía un don, y Brox se sentía honrado de que le hubiera concedido su bendición. No es que a largo plazo fuera a importar. El orco no tenía dudas de que sus captores pronto decidirían cómo ejecutarlo. Lo que le habían sonsacado hasta ahora no les servía de nada. Se había negado a dar información concreta acerca de su gente, especialmente su ubicación, cierto. Él mismo no sabía muy bien cómo volver a casa, pero era mejor suponer que cualquier cosa que dijera concerniente a eso sería un indicio para los elfos nocturnos. A diferencia de los elfos nocturnos que se habían aliado con los orcos, estos solo sentían desprecio a los extraños, y por eso representaban una amenaza para la horda. Brox se dio la vuelta, tanto como le permitieron los grilletes. Otra noche y seguramente estaría muerto, pero no de la forma que él había escogido. No habría ninguna batalla gloriosa, ninguna canción épica que lo recordara. Grandes espíritus, murmuró. Oíd a este indigno.
Dadme un último combate, una última causa. Dejadme ser digno. Brox miró fijamente al cielo y siguió rezando en silencio, pero a diferencia de la joven sacerdotisa, dudaba que los poderes que observaban el mundo escucharan a una criatura tan baja como él. Su destino estaba en manos de los elfos nocturnos. ¿Qué había traído a Malfurion a Suramar? Eso no podía decirlo. Durante 3 noches había estado sentado a solas en su casa, meditando sobre todo lo que había dicho Cenarius y todo lo que él mismo había presenciado en el sueño Esmeralda. 3 noches y ninguna respuesta a su creciente preocupación. No tenía dudas de que en Sinashari seguían con el ritual y de que la situación se haría más desesperada cuanto más tardara alguien en actuar. Pero nadie parecía haber notado ningún problema. Quizá decidió finalmente Malfurion. Había viajado a Suramar en busca de otra voz, otra mente con la cual discutir el dilema interior. Para eso había decidido buscar a Tyrande, no a su gemelo. Ella solía prestar más atención a sus pensamientos, mientras que Illidan tenía la tendencia a pasar a la acción, hubiera o no hubiera pensado en un plan. Sí, estaría bien hablar con Tyrande y simplemente verla. Mientras se dirigía hacia el templo de Lung, un gran contingente de jinetes apareció repentinamente desde la dirección opuesta. Malfurion se apartó y vio pasar a varios soldados vestidos con armaduras grises y verdes galopando a lomos de sus lustrosas y cuidadas panteras. En la vanguardia del grupo se alzaba un estandarte cuadrado de vivo color púrpura, con la silueta de un ave negra en el centro. El estandarte de Lord Curtalos, penacho de cuervo. El comandante elfo cabalgaba en vanguardia, sobre una montura más grande y más lustrosa, claramente la hembra dominante de la manada. El propio penacho de cuervo era alto, delgado y de porte regio. Cabalgaba como si nada pudiera mantenerlo apartado de su ser, fuera cual fuera. Una ondulante capa dorada dejaba una estela y su alto yelmo de cimera roja estaba marcado con el símbolo de su nombre. Aviario también era un adjetivo que describía sus rasgos, alargados, estrechos. Su nariz era un pico aquilino. Su copetuda barba y serios ojos le daban un aspecto de sabiduría y poder. Aparte de los nobles, Penacho de Cuervo era considerado uno de los que tenía más influencia sobre la reina, que en el pasado le había pedido consejo muy a menudo. Malfurion se maldijo por no haber pensado antes en Penacho de Cuervo, pero ahora tenía una buena oportunidad de hablar con el aristócrata. Penacho de Cuervo y su guardia de élite cabalgaban como si se encontraran en una misión de tremenda urgencia, lo que hizo que se preguntara si sus temores sobre Sinashari se habrían materializado ya, pero si era el caso, dudaba que el resto de la ciudad hubiera seguido tan tranquila. Las fuerzas que estaban en juego cerca de la capital presagiaban con total seguridad un desastre de proporciones monumentales, que rápidamente afectarían incluso a Suramar. Cuando los jinetes desaparecieron, Malfurion siguió su camino. Tanta gente apretada en un sitio hacía que el joven elfo nocturno se sintiera un poco claustrofóbico, después del largo periodo en el bosque. Con todo, Malfurion reprimió la sensación, sabiendo que pronto vería a Tyrande. Por muy nervioso que lo pusiera últimamente, también le calmaba el espíritu mucho más que cualquier otra cosa, incluida la meditación. Sabía que también tendría que ver a su hermano, pero esa noche la idea no le agradaba tanto. Quería ver a Tyrande, pasar tiempo con ella. Illidan seguiría estando allí más tarde. Malfurion percibió vagamente a un grupo de gente reunido alrededor de algo que había en la plaza, pero su deseo de ver a Tyrande le hizo ignorar rápidamente la escena. Tenía la esperanza de encontrarla enseguida, sin tener que ir preguntando a un acólito tras otro. Aunque los iniciados de Elun no se molestaban porque amigos o parientes fueran a hablar con uno de ellos, por algún motivo Malfurion se sentía más nervioso de lo habitual. Tenía poco de ver con sus preocupaciones sobre Sinashari y más que ver con la extraña incomodidad que sentía ahora cada vez que estaba cerca de su amiga de la infancia. Al entrar en el templo, un par de guardias lo observó. En vez de túnicas, vestían relucientes corazas pectorales de plata y faldas, las primeras marcas con el signo de la luna creciente en el centro, igual que todas las iniciadas de Lun.
Eran mujeres y estaban versadas en las artes de la defensa y el combate. La propia Tirande era mucho mejor arquera que Malfurion e Illidan. Las enseñanzas pacíficas de la Madre Luna no eran óbice para que sus chiquillas más fieles aprendieran a defenderse. ¿Podemos ayudarte, hermano?, le preguntó la centinela que estaba más adelante. Ella y la otra estaban en posición de firmes, con las lanzas listas para volverse contra él al momento. Vengo buscando a la novicia Tirande. Ella y yo somos buenos amigos. Me llamo Malfurión Tempestira, acabó la segunda, que era más o menos de la edad. Tirande comparte su dormitorio de novicia conmigo y otras dos más. Te he visto con ella algunas veces. ¿Se puede hablar con ella? Sí, si ha acabado con su meditación, ya debería estar libre. Mandaré a alguien a preguntar. Puedes esperar en la Cámara de la Luna. La Cámara de la Luna era el título oficial del centro descubierto del templo, donde muchos de los principales rituales tenían lugar cuando no lo estaba usando la suma sacerdotisa. El templo animaba a todo el mundo a que disfrutara de su ambiente sosegado. Malfurion sintió el tacto de la Madre Luna en el mismo momento en el que entró a la cámara rectangular. Un jardín de damas de noche rodeaba la habitación y en el centro había un pedestal desde donde hablaba la sacerdotisa. El camino de piedras circular que llevaba hasta el pedestal era un mosaico que representaba los ciclos anuales de la luna. En las pocas visitas que había hecho anteriormente, Malfurion se había dado cuenta de que, independientemente del punto del cielo en el que flotara la luna, su suave luz siempre iluminaba la cámara por completo. Fue hasta el centro y se sentó en uno de los bancos de piedra que usaban tanto iniciados como fieles. Aunque el entorno lo tranquilizaba bastante, la paciencia de Malfurion se fue deteriorando rápidamente mientras esperaba a Tirande. También le preocupaba que a ella le molestara su aparición. En el pasado siempre lo habían hablado previamente antes de reunirse. Esta era la primera vez que se había atrevido a entrometerse en su mundo sin previo aviso. Malfurión, todas sus preocupaciones se desvanecieron en un instante al levantar la vista y ver a Tirande entrar bajo la luz de la luna. Su túnica plateada adquirió un fulgor místico y ante sus ojos la Madre Luna no podría haber sido una imagen más gloriosa. El cabello de Tirande colgaba suelto hasta el escote, enmarcando su exquisito rostro. La iluminación nocturna enfatizaba sus ojos, y cuando la novicia sonrió, ella misma pareció iluminar la cámara. Mientras Tirande se le acercaba, Malfurión se levantó para recibirla. Estaba seguro de que sus mejillas se habían azorado, pero no había nada que hacer y esperó que Tirande no lo notara. ¿Va todo bien?, le preguntó la novicia con súbita preocupación. ¿Ha pasado algo? Estoy bien. Espero no interrumpir. La sonrisa de ella se volvió más arrebatadora que nunca. Nunca eres una molestia, Malfurión. De hecho, me alegro de que hayas venido. Yo también quería verte. Si antes no había notado su azoramiento, ahora seguro que sí. A pesar de todo, Malfurión insistió. ¿Podemos dar un paseo fuera del templo Tirande? Si eso te resulta más cómodo, sí. Malfurión empezó a hablar cuando salieron de la cámara. ¿Ya te he dicho que padezco unos sueños que se repiten una y otra vez? Sí, lo recuerdo. Hablé de ellos con Cenarius después de que Illidan y tú partierais, y tomamos medidas para tratar de entender por qué se repetían. El tono de ella se volvió preocupado. ¿Y habéis descubierto algo? Malfurión asintió, pero contuvo la lengua hasta que hubieran pasado juntos a las dos centinelas y abandonado el templo. No siguió hablando hasta que hubieron empezado a descender la escalinata exterior. He progresado, Tirande. He progresado mucho más de lo que Illidan y tú os habéis dado cuenta. Cenarius me ha mostrado un camino hasta el reino de la mente. El sueño Esmeralda lo llamó, pero ahora mucho más que eso. Mediante él, fui capaz de ver el mundo real como nunca hasta ahora. La mirada de Tirande fue hacia el pequeño grupo que había cerca del centro de la plaza. ¿Y qué viste? Volvió a Tirande para mirarle a la cara, ya que necesitaba que comprendiera perfectamente su descubrimiento. Vi Sinasari.
y el pozo que se domina desde ella. Malfurion describió la escena sin dejarse nada, y también las perturbadoras sensaciones que había experimentado. Describió sus intentos para comprender la verdad y cómo su yo onírico había sido repelido tras intentar descubrir exactamente qué pasaba entre la reina y los nobles. Tirande lo miraba muda de asombro, claramente tan aturdida como él ante aquel ominoso descubrimiento. ¿La reina?, preguntó tras haber recuperado la voz. ¿Ashara? ¿Estás seguro? No del todo. No llegué a ver mucho de dentro, pero no creo que esa locura se pudiera estar llevando a cabo sin su consentimiento. Es cierto que Lord Savius tiene mucha influencia, pero ni siquiera ella haría la vista gorda. Tengo que creer que conoce los riesgos que asumen, y también creo que no comprende lo terribles que son esos riesgos. El pozo. Si hubieras sentido lo que yo sentí al caminar por el sueño Esmeralda, habrías tenido el mismo miedo que yo. Ella le apoyó la mano en el hombro, en un intento de reconfortarlo. No dudo de ti, Malfurion, pero debemos saber más. Afirmar que Ashara pondría en peligro a sus súbditos, hay que tener cuidado con estas cosas. Pensé en contarle el asunto al Lord Penacho de Cuervo. Él también tiene influencia con la reina. Podría ser inteligente. De nuevo, sus ojos se fueron hacia el centro de la plaza. Malfurion casi dijo algo, pero se limitó a seguir la mirada de ella, preguntándose qué sería lo que atraía su atención y la apartaba de sus revelaciones. La mayoría de la concurrencia se había ido, dejando al fin a la vista eso a lo que antes no le había prestado atención: una jaula vigilada, y dentro de ella una criatura ni remotamente parecida a un elfo nocturno. ¿Qué es eso?, preguntó con el ceño fruncido. Es algo de lo que quería hablar contigo, Malfurion. Se llama Broxigar. Es, es diferente de cualquier otro ser que yo haya visto o del que haya oído hablar. Sé que tu historia es importante, pero quiero que lo conozcas, como un favor hacia mí. Al llevarlo tirante, Malfurion notó que los guardias se ponían alerta. Para su sorpresa, tras mirar un momento fijamente a su compañera, hincaron la rodilla y le rindieron pleitesía. Bienvenida de nuevo, hermana, dijo uno. Nos honras con tu presencia. Tirande estaba claramente azorada por tales muestras de respeto. Por favor, levantaos. ¿Hay noticias sobre él?, preguntó una vez que se hubieran puesto en pie. Lord Penacho de Cuerpo ha tomado el mando de la situación, respondió otro guardia. En estos momentos se encuentra inspeccionando el lugar de la captura en busca de más evidencias y rastros de posibles incursiones, pero se dice que cuando vuelva pretende interrogar personalmente al prisionero. Eso quiere decir que probablemente mañana esta criatura será transportada a las celdas de la fortaleza de El Alfil Negro. La fortaleza del Alfil Negro era el castillo de Lord Penacho de Cuervo, auténticamente inexpugnable. Malfurion se sorprendió de la libertad con la que compartía la información el guardia, hasta que se dio cuenta de lo impresionado que estaba con Tirande. Cierto que era una iniciada de Lum, pero debía de haber pasado algo que la hiciera de especial importancia para aquellos soldados. Tirande pareció perturbada por la revelación. ¿El interrogatorio en qué consistirá? El guardia no pudo mirar la cara. Consistiría en lo que le plazca a Lord Penacho de Cuervo, hermana. La sacerdotisa no insistió. Su mano, apoyada suavemente en el brazo de Malfurion, lo apretó momentáneamente. ¿Podemos hablar con él? Solo un momento, hermana. Pero tengo que pedirte que hables de forma que podamos oírte. ¿Comprende? Sí. Tirande condujo a Malfurion junto a la celda, donde ambos se arrodillaron. Malfurion reprimió un gemido de sorpresa. De cerca, la enorme figura de la jaula le causaba verdadero asombro. Había aprendido acerca de muchas criaturas extrañas e inusuales durante el tiempo que había pasado con Cenarius, pero nunca le habían enseñado acerca de un ser como ese. ¡Chamán!, murmuró aquello. Él, con una voz grave, ronca y dolorida. Tirande se inclinó para acercarse, evidentemente preocupada. ¿Estás enfermo, Broxigar? No, chamán. Solamente recuerdo. No explicó más. Broxigar, he traído un amigo.
Me gustaría que lo conocieras. Se llama Malfurión. Si es amigo tuyo, me siento honrado, chamán. Malfurión se acercó y forzó una sonrisa. Hola, Broxigar. Broxigar es un orco, Malfurión. Este asintió. Nunca había oído hablar de los orcos. La figura encadenada resopló. Yo sí sé de los elfos nocturnos. Combatisteis junto a nosotros contra la Legión. Pero parece que las alianzas se desvanecen en el tiempo de paz. Sus palabras no tenían sentido y, sin embargo, provocaron una nueva ansiedad dentro de Malfurión. ¿Cómo? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Broxigar? La chamán puede llamarme Broxigar. Tú, Brox a secas. Respiró hondo y miró fijamente a Tyrande. Chamán, ya me preguntaste eso la última vez y yo me negué a responder, pero estoy en deuda contigo. Ahora te contaré lo que les he contado a estos. Hizo un gesto despectivo en dirección de los guardias. Y a sus amos. Pero no vas a creerme más que ellos. El relato del orco empezó como algo fantasioso y se fue haciendo más increíble con cada aliento. Tuvo buen cuidado de no hablar de su gente ni de dónde vivían, solo que siguiendo las órdenes de su caudillo, él y otro más habían viajado hasta las montañas para investigar un rumor preocupante. Allí habían encontrado lo que el orco solo lograba describir como un agujero en el mundo, un agujero que se tragaba toda la materia y avanzaba incesantemente. Se había tragado a Brox y destrozado por completo a su compañero. Y Malfurión, a medida que iba escuchando, revivía sus propios temores. Cada nueva revelación del orco alimentaba aquel terror, y más de una vez el elfo nocturno se encontró pensando en el pozo de la eternidad y en el poder que estaban extrayendo de él los nobles. Ciertamente, la magia del pozo podía crear un vórtice así de terrible. Pero no puede ser, se dijo Malfurión. Seguramente esto no tiene nada que ver con Sin Asari. No están tan locos. ¿O sí? Pero a medida que Brox seguía narrando, mientras hablaba del vórtice y de las cosas que habían visto y oído mientras la atravesaban, cada vez le resultaba más difícil negar la posibilidad de que hubiera alguna clase de relación. Peor aún, sin saber cómo habían afectado al elfo nocturno. La expresión del orco era un reflejo exacto de lo que había sentido Malfurión al sobrevolar en forma astral el palacio y el pozo. Algo malo, dijo el orco. Algo que no debería ser, añadió más adelante. Aquellas y otras descripciones se clavaron en Malfurión como puñaladas. Ni siquiera se dio cuenta de que el relato de Brox había acabado. Tan absorbida estaba su mente en la verdad de todo aquello. Tyrande tuvo que apretarle un brazo para llamarle la atención. ¿Estás bien, Malfurión? Pareces helado. Estoy bien. ¿Le has contado esta historia al Lord Penacho de Cuervo? Le preguntó a Brox. El orco parecía inseguro, pero el guardia respondió. Sí, eso es lo que dijo. Casi palabra por palabra. El soldado ladró una carcajada, y Lord Penacho de Cuervo se lo creyó tan poco como tú ahora. Cuando llegue la mañana, le sacará la verdad a esta bestia, y si tiene amigos cerca, no nos verán como un objetivo tentador, ¿eh? Así que lo único que sospechaba Penacho de Cuervo era una invasión de los orcos. Malfurión se sintió decepcionado. Dudaba de que el comandante élfico viera la posible relación entre su encuentro y el relato de Brox. De hecho, cuanto más lo pensaba, más dudaba a Malfurión de que Penacho de Cuervo fuera a creerle. Allí estaba Malfurión, dispuesto a decirle al aristócrata que su amada reina podía estar implicada en un temerario ritual con el potencial de traer el desastre a su gente. El joven elfo apenas se lo creía él mismo. Si tuviera más pruebas. El guardia empezó a moverse nervioso. Hermana, me temo que debo pediros a tu compañero y a ti que os vayáis. Nuestro capitán volverá enseguida. De verdad, no debería... Muy bien, lo comprendo. Mientras empezaban a ponerse en pie,
Brox avanzó hacia la parte delantera de la jaula y extendió una mano hacia Tyrande. Chamán, si me otorgas una última bendición. Por supuesto. Mientras ella se arrodillaba, Malfurion se preguntaba desesperadamente qué hacer. Lo propio hubiera sido informar de cualquier sospecha a Lord Penacho de Cuervo, pero de algún modo eso le parecía un acto inútil. Si pudiera contactar con Cenarius. Pero para entonces el orco ya estaría... ¡Cenarius! Miró a Tyrande y al orco. Ya se había formado una decisión en su mente. Tyrande se despidió del orco y volvió a levantarse. Malfurion la cogió del brazo y ambos agradecieron al guardia el tiempo permitido. Al irse, la expresión de la joven sacerdotisa parecía perturbada, pero Malfurion no dijo nada, ya que sus propios pensamientos seguían desbocados. «Debe haber algo que podamos hacer», susurró ella al fin. «¿Qué quieres decir?» «Mañana lo llevarán a la fortaleza del Alfil Negro. Una vez allí, Le falló la voz. «Siento un gran respeto por Lord Penacho de Cuervo, pero...» Malfurion se limitó a sentir. «He hablado con la madre de Hannah, la suma sacerdotisa, pero me ha dicho que lo único que podemos hacer es rezar por su espíritu. Me felicitó por mi preocupación, pero me dijo que debíamos dejar que las cosas siguieran su curso». «¿Que sigan su curso?», murmuró Malfurion con una mirada perdida. Apretó los dientes. Tenía que hacerse ahora. No podría haber vuelta atrás. No si sus miedos estaban fundados. «Ven aquí», dijo repentinamente, y la condujo a una calle lateral. «Tenemos que ver a Illidan». «¿Illidan? ¿Por qué?». Malfurion respiró hondo y pensó en el pozo y en el orco. «Porque vamos a dejar que las cosas sigan su curso, pero con nuestra guía». Sabius estaba de pie frente a la esfera ígnea, mirando embobado el agujero abierto en su centro. Desde las profundidades, desde muy profundo, los ojos de su dios le devolvían la mirada, y los dos estaban en comunión. «He oído tus súplicas», le dijo al consejero, «y conozco tus sueños. Un mundo libre de impuros, de los imperfectos. Te otorgaré tu deseo a ti, el primero de mis fieles». Sabius se arrodilló sin apartar la mirada. Los demás nobles seguían con el ritual, tratando de expandir lo que habían creado. «¿Vendrás a nosotros entonces?», respondió el elfo nocturno, con los ojos artificiales centelleantes por el ansia. «¿Vendrás a nuestro mundo y lo harás?». «El camino no se ha abierto aún. Debe reforzarse, ya que debes ser capaz de soportar mi gloriosa entrada». El consejero asintió. Una fuerza tan magnífica y poderosa como el dios sería demasiado para que lo aceptara el débil portal de los elfos nocturnos. La sola presencia del dios lo destrozaría. Tenía que agrandarse, reforzarse y estabilizarse. Sabius no se preguntaba cómo era que su supuesta deidad no podía hacerlo por sí mismo. Estaba demasiado atrapado por la magnificencia de su nuevo amo. «¿Qué podemos hacer?», suplicó. Por mucho que se esforzaran, los hechiceros nobles habían alcanzado el límite de sus conocimientos y sus habilidades, Sabius incluido. «Enviaré a alguno de mi hueste para que te guíe. Puede pasar hasta tu mundo, pero con esfuerzo. Debéis prepararos para su llegada». El noble elfo nocturno se puso en pie casi de un salto. «Que nadie flaquee en sus esfuerzos. Vamos a ser bendecidos con la presencia de uno de sus servidores». Los nobles reforzaron sus esfuerzos y la cámara vibró con una terrible energía pura extraída directamente del pozo. En el exterior, los cielos rugieron con furia y todos cuantos miraron al gran lago negro tuvieron que apartar la vista asustados. La bola de fuego que había sobre el dibujo del suelo se hinchó, y el agujero que había en el centro se abrió como una amplia y hambrienta boca. Un sonido parecido al lamento de 1.000.000 de voces llenó la habitación. Música para los oídos de Sabius. Pero en ese momento, uno de los nobles dio un paso en falso. Temiendo lo peor, Sabius se introdujo en el círculo y añadió su propio poder y sus habilidades al esfuerzo. No le fallaría a su dios, no.
pero al principio pareció que él y los demás sí fallarían. El portal se tensó, pero no cedió. Sabius concentró toda la fuerza de su determinación sobre él y finalmente logró que la brecha se ampliara. Y entonces una luz cegadora y sobrenatural obligó a retorcerse a los nobles, pero a pesar de su asombro lograron mantener sus esfuerzos. De lo más profundo del interior del portal se fue materializando una figura de forma extraña. Al principio no mediría más de unos pocos centímetros, pero a medida que avanzaba rápidamente hacia ellos fue creciendo y creciendo y creciendo. La tensión pasó factura a los hechiceros. Dos se derrumbaron, uno apenas capaz de respirar. Los otros vacilaron, pero de nuevo, bajo la guía de Sabius, recuperaron el control del portal. De repente, un sobrecogedor griterío de sabuesos los sacudió. Solo el consejero, con sus ojos artificiales, vio lo que había emergido primero del portal. Las bestias eran del tamaño de caballos y tenían cuernos bajos que curvaban hacia abajo y hacia adelante. Sus pellejos escamosos eran del color carmesí acentuado por las manchas negras, y en el lomo tenían parches de ralo pelaje pardo. Eran cazadores esbeltos y pero fibrosos, con zarpas de 3 dedos, rematadas con afiladas garras de más de 30 centímetros. Las patas traseras de las criaturas eran más cortas que las delanteras, pero Sabius no dudó de la velocidad y la agilidad de las bestias. Hasta sus más mínimos movimientos los marcaban, como cazadores bien entrenados en derribar a sus presas. En sus lomos salían 2 largos tentáculos correosos, parecidos a látigos y rematados por bocas succionadoras. Los tentáculos se balanceaban adelante y atrás, concentrándose con ansia en los hechiceros reunidos. El rostro parecía un curioso cruce de lobo y reptil. De las grandes y feroces mandíbulas salían decenas de largos y afilados dientes. Los ojos eran estrechos y completamente blancos, pero llenos de una siniestra astucia que indicaba que aquello no eran simples animales. Entonces, detrás de ellos salió una enorme figura deshumano. Llevaba una armadura de acero candente y en su enorme mano enguantada un látigo que crepitaba como el rayo cada vez que lo usaba. Su pecho y sus hombros eran mucho más anchos que el resto de su torso y dejaban pequeño incluso al guerrero más poderoso. En las partes en las que no estaba cubierto por armadura, el cuerpo ultraterreno emanaba puro fuego de una piel escamosa y sin carne. Desde lo alto de sus anchos hombros, un torso ígneo miró a los elfos nocturnos, que tuviera el aspecto de una siniestra calavera con enormes cuernos curvos. No hizo nada por disuadir a los nobles de que se trataba de un mensajero celestial enviado para ayudarles en su sueño de un paraíso perfecto. «Sabed que soy un sirviente de vuestro Dios», dijo con voz sibilante. Las llamas que eran sus ojos resplandecían cada vez que hablaba. «He venido para ayudaros a abrir el camino para la hueste y para el grandioso». Una de las bestias aulló, pero un látigo le propinó una descarga de energía y la silenció al instante. «Yo soy el cazador», dijo el inmenso caballero esquelético, con la flamígera mirada fija en los consejeros arrodillados. «Yo soy Hakar».